agradezco la invitación que me han formulado para participar en esta actividad de difusión de lo que significó en su momento la dictadura militar, el golpe de Estado del 76, en la vida general del país, pero sobre todo en la vida de nuestra universidad. La primera medida que toma la dictadura en la universidad es su intervención completa, y a partir de allí esa intervención, no habiendo pasado más de semana y pico de haber asumido, dejó cesante a 150 docentes, muchos de los cuales luego fueron parte de los 30.000 desaparecidos. Y también esa medida no solo fue en un momento, que fue el 6 de abril del año 76, sino que se mantuvo como una práctica bastante normal en la vida universitaria hasta los años 78, 79, todavía se santearon profesores y personal docente, y a los estudiantes que habían sido militantes universitarios del movimiento estudiantil o que se habían destacado por su rebeldía, protesta, ideas críticas sobre la vida que la dictadura había impuesto en el seno de las universidades, también fueron perseguidos, algunos desaparecidos, otros impedidos de continuar la carrera, con un conjunto muy grande de dificultades y amenazas. Y por otra parte sabemos de que uno de los colmos de la barbarie sobre la vida universitaria fue la decomisación de todos los libros que supuestamente a ojo de los nuevos gobernantes de la dictadura podrían ser peligrosos para la mente de los jóvenes, como si hubiera libros que pueden ser perniciosos para la mente. Fueron en primer lugar extraídos de las bibliotecas con listados que hacían censores. En algunos lugares esos libros se han quemado, en otros lugares, como en la Facultad de Filosofía y Letras, luego de haberse hecho esa purga de textos que a veces no tenían nada que ver con problemas que pudieran disgustar aún la línea política ideológica de la dictadura militar, también fueron separados, pero el personal de biblioteca en Filosofía y Letras tomó la precaución, en lugar de quemarlos, de esconderlos. Y es así como cuando se restableció el gobierno nacional democrático de Alfonsín y se nombraron los interventores reorganizadores en las universidades nacionales, el profesor Vilone, que era el decano normalizador de filosofía, recuperó esos libros y los reincorporó a la biblioteca de las facultades, donde nunca debían haber sido sacados. Pero ese tipo de persecución ideológica también se convertía en una persecución física, porque nosotros, los que habíamos sido cesanteados, teníamos prohibido pisar el suelo universitario. Ninguno de nosotros podía sacar un libro, dictar un curso, participar en una clase, ir a asistir a una conferencia, es decir, era un exilio completo de la vida cultural universitaria para lo que nos habíamos preparado.
Y bueno, para algunos fue un incentivo obligado que los llevó a exiliarse y a lo mejor tuvieron la posibilidad de hacer estudios superiores de doctorado, maestrías, en otras universidades del mundo, con lo cual casi todos ellos regresaron, en el caso de Tucumán, con un bagaje ampliado, y muchos otros se tuvieron que dedicar a ganarse la vida para sostener a sus familias de maneras que no tenían nada que ver con su profesión o su, digamos, vocación universitaria, y con grandes problemas de miedos a que las persecuciones que se habían traducido en cesantías se pueden convertir en hechos de detención, desapariciones y demás. El clima era absolutamente de terror y esos 8 años los vivimos así, los que estaban adentro de la universidad y los que estaban afuera de la universidad. Usted es reincorporado a la universidad junto con otros colegas, compañeros, tanto de haber sido de la Facultad de Filosofía y Letras o de otras unidades académicas. A sus encuentros habrán sido fuertes, unos un día, otros otro. Bueno, eso tiene que haber sido una situación muy emocionante para todos, y volver al lugar donde se habían capacitado, habían estudiado, habían empezado a ejercer su profesión y cortado abruptamente y vuelto con la recuperación de la democracia. En el año 82, cuando se produce la derrota en las Malvinas, se distendieron muchos controles que tenía la dictadura. Se había producido el 31 de marzo, 2 días antes de la invasión, una huelga de la CGT que había tenido una gran repercusión nacional, y obviamente la derrota militar influyó mucho en el prestigio del gobierno de la dictadura. Entonces, para esa época, los que habíamos cesanteado, una parte importante de los que estábamos en Tucumán, nos comenzamos a reunir a efectos de ir reclamando nuestra reincorporación. Eso lo publicamos como solicitada en algún diario varias veces. No estábamos todos, eran los que nos animábamos a dar el nombre o los que estaban dentro de la provincia, que no se habían exiliado o recorrido otros rumbos, digamos, más lejanos. Y bueno, ese movimiento recibe un gran respaldo cuando asume Raúl Alfonsín. Y el ministro Alconada Aramburu enuncia la posibilidad de la reincorporación, que luego se convirtió en ley o en decreto, no me acuerdo exactamente si fue ley o decreto. Entonces, la universidad va a tener un rector normalizador, que fue el profesor Luis Salinas, uno de los cesanteados, que designa a distintos decanos normalizadores en las distintas facultades que existían en ese momento, que eran 11, y entonces comienza a funcionar aquí en el rectorado una comisión conjunta entre funcionarios universitarios y quienes representábamos a los antiguos cesanteados,
hasta que finalmente, en el mes de abril, justo al cumplirse los 8 años de haber sido cesanteados, el rector aprueba una medida general de reincorporación sin afectar a quienes ocupaban los cargos que habían quedado vacantes con nuestra cesantía. Claro. Y esa era una de las condiciones que inclusive nosotros nos habíamos puesto, porque sabíamos que no eran nuestros colegas que habían quedado en la universidad los responsables de nuestra cesantía, aunque pudo haber habido en algunos casos gente que no tenía una militancia reconocida que justificase su o un pensamiento que justificase la cesantía a ojos de la dictadura. Por supuesto, ninguna cesantía es justificada si no hay un delito de por medio. Pero bueno, a ojos de la dictadura no se sabía por qué los habían cesanteado. Y puede haber habido odios personales, pero en general nosotros sabíamos que el problema se centraba en la política de la dictadura, no en la actitud de nuestros colegas. Entonces, queríamos ser reincorporados en el mismo cargo y con la misma dedicación que teníamos en el momento de la cesantía, nada de ascensos ni nada por el estilo, y sin desplazar a nadie de los que estaban. Felizmente encontramos, cuando se abre un poco la administración universitaria con el nuevo gobierno democrático ya nacional, de que había una gran cantidad de puntos que no se utilizaban, de puntos docentes, es decir, de cargos que se podían cubrir sin desplazar a nadie. ¿Y eso por qué? Porque la dictadura había impuesto el cupo para muchas carreras y los exámenes de ingreso. Eso habían disminuido enormemente la cantidad de docentes y estudiantes que había en la universidad. Y entonces eso posibilitó que 100 y pico de ex docentes fuésemos reincorporados más o menos al mismo tiempo. Se hizo un acto en lo que en esa época era el aula magna, que es el aula que está aquí en lo que era la Facultad de Ciencias Exactas en esos momentos. Sí. Claro. Donde asistieron las autoridades universitarias y, por supuesto, nosotros, nuestros familiares y muchos colegas. Desbordó de gente el aula en esos momentos. Y bueno, a partir de allí tuvimos que reubicarnos en nuestras funciones. En términos generales fue un regreso bastante armónico, porque no nos guiaba una sed revanchista y no hubo hechos de revanchismo, excepto con algunas personas a las que se les inició algún tipo de juicio académico por su complicidad con hechos concretos en la época de la dictadura, es decir, delaciones, por ejemplo, a un directivo de escuelas medias, me recuerdo en ese entonces, pero todo se hizo bajo el paraguas de la legalidad universitaria, que era el juicio académico. El primer estatuto normalizador que tuvo la universidad sea esencialmente una copia de el que existía antes de la intervención, que databa del año 58, de cuando el ingeniero Birla había sido elegido rector. Y bueno, ese estatuto tuvo, arrastraba muchas cosas no actualizadas de la vida universitaria después de 30 años, entonces se encaró posteriormente, ya en la década del 90, un proceso
de revisión del estatuto que terminó con el que está consensuado y en vigencia básicamente hasta ahora, que comenzó a regir en el año 1995. Pero en el interín, la universidad fue un factor importantísimo en la vida tucumana y provincial, adhiriendo a todas las políticas de derechos humanos que había planteado el gobierno, de juicio a los responsables, de juicio a las juntas, aunque después acontecimientos políticos de distinta naturaleza hicieron retroceder ese primer envión que había tenido el gobierno de Alfonsín y que había llevado al juicio a los miembros de las juntas militares. Y bueno, pero la universidad comenzó a reconocer a quienes habían sido víctimas de la dictadura. En cada facultad se pusieron placas en memoria de ellos, en la medida en que íbamos reconociendo en un listado que era muy escueto y poco fiable, ¿no es cierto?, pero verdadero en cuanto a quienes lográbamos identificar. Y bueno, eso requirió un esfuerzo importante. Me acuerdo que nuestra facultad, que tenía una imprenta, publicó para los organismos de derechos humanos el informe de la bicameral de Tucumán, donde demostraba los horrores de la dictadura en nuestra provincia, sobre todo en la faz de las persecuciones y asesinatos de gente. Y bueno, siempre vivimos una estrecha colaboración con esos organismos, apoyándolos desde el Consejo Superior y las demás autoridades hasta los movimientos docentes y estudiantiles en su búsqueda de verdad y justicia. Justamente por este Consejo Superior, desde que se normaliza la universidad y recupera su vida democrática, pasaron muchas de esas acciones, trabajos en comisión, comisiones especiales investigadoras, ha cumplido un rol importante en la universidad, incluso colaborando con necesidades de información del Poder Legislativo de Tucumán, del propio gobierno provincial, incluso con la justicia en resonados juicios que se iniciaron en Tucumán y que tuvieron un gran impacto en ese sentido. Siempre la universidad aportó todo lo que estaba a su alcance, documentado, las listas que se lograron formar por la memoria colectiva o por datos que se iban encontrando en los archivos, aunque algunos de esos archivos desgraciadamente han desaparecido, no se los pudo ubicar nunca, como sucede en todo el ámbito nacional. Es decir, era tan indefendible lo que se había hecho que el ocultamiento fue la forma de evitar las penas a los responsables de ese verdadero genocidio. La universidad y la comunidad en general han hecho mucho en este tema de los derechos humanos. Nos queda mucho por hacer. ¿Qué habría que hacer según su visión y con la experiencia de lo que he vivido como profesor universitario, como historiador, como exdecano, como referente y todo lo que se ha hecho desde la recuperación de la democracia hasta acá? Bueno, hay cosas que se han hecho y cosas que han dejado de hacerse. Es decir, alguna de las cosas que se han hecho fue en algunas facultades,
por ejemplo, en la facultad a la que yo pertenezco, Filosofía y Letras, se creó la Cátedra Libre de Derechos Humanos, que la hacían los estudiantes que deseaban participar en ello. El dictado era voluntario, siempre con mucha invitación a gente de la comunidad extra o intrauniversitaria que había tenido conocimiento o había sido víctima de todas esas situaciones. Y la verdad, no sé si en estos momentos sigue funcionando. En varias facultades hicieron ese tipo de actividades, pero creo que estamos ya a una distancia de 2 generaciones de eso. Si bien el tema de los derechos humanos y el tema de lo que fue la dictadura sigue vigente en el debate público del país, porque indudablemente fue la introducción del neoliberalismo a gran escala, en consonancia a lo que en esos momentos representaban Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, pero creo que las nuevas generaciones que han vivido problemáticas conexas pero distintas, deberían tener mayores ámbitos que académicos donde la universidad pueda reflejar adecuadamente con el nivel histórico, científico, sociológico y político que corresponde, lo que constituyeron esos años que muchos de los problemas que estamos sufriendo en la actualidad tienen enormemente que ver con la política que se desenvolvió en aquellos años de dictadura, donde las medidas adoptadas tenían un sentido muy antipopular, muy contrario a nuestra soberanía, tendiente a una militarización del país, a una pérdida de soberanía, de conciencia histórica, y eso creo que la universidad lo tiene en estos momentos como algo que tendría que planteárselo como un proceso académico de reincorporación del tema a la discusión de la vida sociológica y política histórica de nuestro país. Profesor Marcos Luis Bonanno, ha sido un gusto. Gracias por haber participado y haber respondido a nuestra invitación. Bueno, en esta fecha que es tan dolorosa para muchos en nuestro país y en esta vida, en los 45 años del golpe de Estado de 1976 y toda la vivencia que ha sido para la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y la iniciativa.